Panorama 15, la voz de las regiones. Hemos hecho un recorrido a lo largo de Chile sobre los temas que nos convocan en relación al tema medio ambiente y contaminación, y para eso queremos profundizar hoy día con la ministra Ignacia Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez en Panorama 15. Ministra, hemos tenido este año muchas noticias en materia medioambiental, particularmente en relación a la contingencia del sur reciente. La pregunta es, la gente tiene una cierta conducta en relación a cómo calefaccionar sus hogares. Temuco ya hizo muchas preemergencias el año pasado. ¿Por qué no se tomaron medidas preventivas para este invierno antes? Y estamos hoy día finalmente apagando otra vez, en este caso el humo, no el incendio que produce la contingencia. Bueno, para entender este problema en su dimensión, lo primero que hay que señalar es que esto existe hace mucho tiempo, no son las primeras preemergencias ni emergencias, probablemente no se medían anteriormente con tanta rigurosidad, pero ahora sí lo sabemos. Para poder tomar medidas que digan relación con el material particulado fino, que es el más pequeño, el que más daño a la salud provoca, en primer lugar hay que tener una norma que regule ese contaminante. Legalmente necesitamos una norma que lo regule. Esa norma estuvo en discusión 10 años, desde el año 99 hasta el año 2010, 11, en que finalmente el presidente Piñera la publica, tienen la voluntad política de publicarla y se publica en enero del año 2011. Al tener dictada la norma y publicada en el diario oficial, recién se puede empezar a pensar en declarar zona saturada, en empezar a medir en otros lugares que no tienen medición de material particulado fino y en empezar a elaborar un plan. Sin un plan aprobado por la Contraloría General de la República, no es posible tomar acciones que restrinjan libertades individuales de las personas. El plan, cuando yo asumo como ministra, Temuco tenía un plan que se había empezado a desarrollar el año 2005 para material particulado grueso, el PM10 que conocemos todos. Ese plan estaba en Contraloría todavía, había ingresado a Contraloría el año 2009, pero no se había hecho un esfuerzo por sacarlo adelante, porque siempre la Contraloría pregunta cosas, hay que tener una retroalimentación. Si tenemos una norma publicada en 2011, si tenemos una claridad en ese sentido, es decir, 2 años atrás, lo primero que se hace de acuerdo ¿cómo a la no se han legislación? tomado medidas hasta hoy día y hoy día estamos con esta situación? Por eso te explico, hay plazos que hay que cumplir. Lo primero que hay que hacer es declarar zona saturada el lugar. Eso se hace el año 2011 con una resolución de inicio, decretando zona saturada. La declaración de zona saturada es un expediente que, como es un decreto supremo, también va a Contraloría, y lo que hace Contraloría es verificar que están los antecedentes técnicos necesarios para decretar zona saturada a un sector del Temuco, Padre Las Casas, y cuáles son esos límites y por qué son esos límites y no otros. Todo ese proceso se hace el año 2011. Es decir, si el Ministerio no tiene toda esta norma y todos estos procesos cumplidos, no puede tomar ninguna medida para proteger a la población. No podemos tomar medidas como las que están tomando ahora con la alerta sanitaria. Sí diseñamos una estrategia nacional para empezar a abordar este problema, de manera que, porque con medidas que sabemos que van a estar de todas maneras en un plan de descontaminación. Por ejemplo, tiene que haber una estrategia que nos diga hacia dónde queremos llegar. El plan antiguo no sirve para nada, es un plan que tiene un diagnóstico pero no tiene brazos, no se puede hacer prácticamente nada, no se puede restringir, no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer primero? Norma de calefactores. Chile no tenía norma para calefactores a leña, estaba en estudio desde el año 2005. La sacamos adelante, la publicamos. A contar de octubre de este año no se pueden vender en Chile calefactores nuevos que no cumplan con esta normativa. Comenzamos el programa de recambio de calefactores en distintas ciudades del sur de Chile, no solo Temuco, porque, ojo, este problema se repite a lo largo de todas las ciudades. ¿Y por qué era importante hacerlo en varias ciudades y no focalizarnos solo en una? Porque ¿Este programa de recambio supone un cierto subsidio para las clases bajas, por ejemplo? Sí, es con subsidio y es con aporte estatal para el recambio de equipo. La gente, lo que al principio fue el primer año que lo pudimos hacer, fue el año 2011, porque antes no había norma. El primer año se hizo entregándolo el equipo y la instalación totalmente gratis. El segundo año, que fue el año 2011, se hizo, la gente paga la instalación y el equipo se le entrega. Y este año seguimos en la misma metodología. Pero lo importante es que con ese programa uno logra decirle a las personas o contarle a las personas con hechos concretos que
el cambio del calefactor a un calefactor mucho mejor, mucho más eficiente, cumpliendo una normativa mucho más exigente, produce una diferencia gigantesca, no solamente en eficiencia, porque la gente gasta menos en leña, usando leña seca también, sino que además visualmente, o sea, uno mira una casa, y tenemos ejemplo, digamos, una casa en que tiene un calefactor antiguo, y mira para afuera, humareda completa, mira al lado, prendido a la misma hora, durante el mismo tiempo, no ve nada, ni un humo al... Entonces, ahora, todas estas medidas... ¿qué impacto concreto va a tener esta medida y en cuánto tiempo? Porque todos los planes de descontaminación tienen un horizonte que va de 1 a 10 años. Y a los 5 años se revisa si se han cumplido las metas que se establecieron para el año quinto. ¿Y hay algún plan que no contemple el uso de leña, por ejemplo? En este momento o algún reemplazo? Porque el plan de Santiago. El plan de Santiago establece, como sabemos, restricciones al uso de calefactores a leña cuando hay alerta, preemergencia o emergencia. En cualquiera de esos casos no se pueden usar las estufas a leña. Ese plan restringe el uso. Y además ese plan, el de la región metropolitana, establece que una vez que haya norma para calefactores, que ya tenemos, un año después de eso tienen que comenzar a retirarse todas las estufas existentes en la región Pero eso metropolitana. supone que el Estado tiene que dar una solución a la gente para que no se muera de frío también, me imagino. Todo esto pasa por eso que las metas que uno establece en el plan tienen que ver con la condición socioeconómica, la cantidad de aportes que se puedan entregar al plan. El plan no solamente contempla medidas de recambio de calefactores, sino que puede ser un cambio al tipo combustible, un mejoramiento del aislamiento térmico de viviendas. Además, contempla aporte a través de Cercotec, que ya lo estamos haciendo a contar del año 2011, para que más empresarios, pequeños y medianos empresarios, puedan tener infraestructura para el secado de leña. O sea, esto es una cadena de cosas, no es una cosa única. Sí, sin duda. Ministra, ahora, ¿cuál es su evaluación de la operación de los tribunales ambientales? ¿Usted cree que estos tribunales han servido efectivamente? Porque se ha cuestionado mucho si son efectivos, si tienen como la capacidad real de resolver problemas que se hayan generado en el pasado, que en teoría no los tienen. Entonces, ¿cuál es su evaluación? ¿Usted cree que esto los tribunales sirve? medioambientales es un tribunal de competencia mixta, por lo tanto está integrado por tanto abogados como especialistas en temas ambientales. Están recién instalados, están empezando desde el 1 de enero, por así decirlo, de este año. Todavía no han recibido muchas causas, yo creo que hay que darles un tiempo, pero como todo tribunal tiene que tomar su tiempo para empezar a generar las confianzas y empezar a generar la jurisprudencia que un tribunal ambiental de esta categoría tiene que hacer. Yo hasta el momento son tribunales, como le digo, son tribunales medioambientales, pero son tribunales que dependen del Poder Judicial, no son parte del ordenamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, sin embargo, todas las personas que están ahí fueron seleccionadas en base a alta dirección pública, después la Corte Suprema, después el Senado. Por lo tanto, hay una composición idónea de personas que son altamente capacitadas para poder resolver los problemas que lleguen a su tribunal. ¿Y cuál es la evaluación que usted tiene de su periodo en cuanto a fiscalización en materia medioambiental? A contar de que existe la superintendencia, que es el órgano fiscalizador que depende de la institucionalidad ambiental, la verdad es que la fiscalización ha sido mucho más efectiva, mucho más coordinada, porque esta superintendencia no solamente ocupa sus propios brazos, sino que también ocupa todo el aparato administrativo fiscalizador que tiene el Estado en sus distintas instituciones y es capaz entonces de coordinar esta fiscalización de manera mucho más efectiva, ahorrando recursos al Estado, pero además siendo mucho más eficiente. En ese sentido, ¿qué opina usted de todo lo que ha ocurrido con el proyecto Pascualama? Bueno, el proyecto Pascualama recibió la sanción más alta que ha recibido algún proyecto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, y si pudiéramos compararlo con algo, claramente mucho mayor que las multas que existían antes de la entrada en vigencia, eran un poco irrisorias, claro. Eran irrisorias. Y si la podemos comparar, es una multa comparable en el orden de magnitud de lo que fue por el tema de la farmacia, por ejemplo, cuando se dictó la sanción por la colusión. Y es una sanción sumamente alta, eso es así, y está en proceso todavía cuál va a ser el programa que van a cumplir. ¿Le parece bien o le parece mal esa sanción? Yo no tengo por qué, digamos, decir si el monto es bueno o malo. Yo lo que encuentro que la sanción está perfecta. A mí me parece que el proyecto incumplió, el proyecto no respetó las condiciones que establecía la resolución de calificación ambiental y efectivamente merecía una sanción.
y por lo tanto estoy muy de acuerdo con el criterio aplicado por la superintendencia de que había que sancionar y establecer una multa muy alta. Y desde ese punto de vista, el Ministerio, que tiene la posibilidad de aplicar o hacer cumplir o velar por el cumplimiento de cierta norma que se establece en relación a un proyecto en particular, ¿se hace parte de estas demandas? Puede hacerse parte, pero también puede ser de tercero, es independiente. Si alguien ya se hizo, uno puede o no. Generalmente cuando alguien se hace parte, de hecho en algunas nos hemos hecho parte y en otras ha sido la misma superintendencia la que toma el liderazgo rápidamente. Es que dado que como ustedes están en el rol de velar por el cuidado del medio ambiente de todos los chilenos, en teoría debieran estar haciéndose parte siempre por parte de los chilenos. Sí, pero depende de cómo se genera. Nos podemos hacer parte de todo si queremos. En este caso hay que recordar que la superintendencia forma parte de nuestra propia institucionalidad. Por lo tanto, en el momento que la superintendencia toma las cartas sobre el asunto, ya hay un resguardo, digamos, de fiscalización adecuado. Y hay que recordar otra cosa. En el caso de Pascualama, la empresa se autodenunció. Cuando una empresa se autodenuncia, ya no te puedes hacer parte tú, porque ya se autodenunciaron. Ahora la superintendencia no le aceptó la autodenuncia porque encontró que no estaban ahí todos las no cumplimientos ahí escritos. Había más cosas y siguió adelante con el proceso. Entonces ahí ya como partió con una autodenuncia y ya no te haces parte. Ministra, se nos acaba el tiempo, pero la verdad es que nunca alcanzamos a tocar bien y en profundidad el tema. Esperamos volver a tenerla en Panorama 15. A ustedes, pues muchas gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Hemos tratado de mirar un poco más profundamente temas de medio ambiente que ustedes mismos han puesto en nuestra agenda y en las necesidades de manejar más información para tomar una postura. Nos vemos la próxima semana. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.